En los días donde el silencio del cielo era más espeso que la arena del desierto, cuando los altares estaban vacíos y los cánticos se habían apagado en los templos, un hombre caminaba solo entre las piedras calcinadas del mediodía. Su nombre no lo conocía nadie. Su linaje no estaba en ningún rollo. Su rostro era curtido por los soles de 40 estaciones y sus pies sangraban desde que salió de la ciudad maldita. No buscaba gloria ni respuesta, pero su alma ardía como zarza interna. Tenía sueños que no eran suyos. Escuchaba voces en el viento y en su pecho cargaba un fuego que ni el hambre ni la soledad podían apagar. Una noche, cuando la luna se oscureció sin nubes y el cielo se volvió como un lago de tinta, el hombre se detuvo sobre una roca agrietada. Miró arriba. El silencio era total. Ni insectos, ni viento, ni estrellas. Solo un vacío absoluto. Entonces el cielo se rasgó, no como tormenta, no como fuego, sino como un velo arrancado por manos invisibles. Y de ese desgarrón descendió una luz que no hería los ojos, pero atravesaba los huesos. El hombre cayó de rodillas, no por miedo, sino porque su cuerpo ya no podía mantenerse en pie ante aquello que no era de este mundo. Y desde la luz no surgió una forma, no alas, no rostro, solo una voz sin tiempo, sin volumen, sin eco, una voz que hablaba a la vez dentro del cráneo y detrás del alma. Hijo del polvo, levántate. Lo que has visto en sueños, lo verás despierto. Lo que has temido, se manifestará, porque tú serás mi eco entre los sordos. Y hablarás, aunque nadie escuche, y verás lo que los reyes no vieron, y llorarás por los que no lloran. El hombre gritó, no con la boca, sino con todo su ser. No fue un grito de terror, sino de carga, como si de pronto llevara un peso eterno en los hombros, como si el juicio del cielo y la podredumbre de la tierra se hubieran colgado a su espalda. A su alrededor, la arena comenzó a moverse, el suelo tembló, el viento se alzó, y del horizonte surgieron figuras. No eran hombres, no eran bestias, eran recuerdos vivos de lo que una vez fue y lo que pronto volvería. Una torre caída, un ángel encadenado, una ciudad ardiendo sin fuego. Ve, dijo la voz, habla lo que ves, calla lo que se te ordene callar, porque el tiempo se ha agotado y el juicio empieza por la casa del hombre. Y así se levantó el hombre, no porque sus fuerzas volvieran, sino porque una voluntad más antigua que los montes lo empujaba a avanzar. Caminó durante días sin rumbo, solo guiado por una urgencia sagrada que le palpitaba en el pecho como si cada latido fuera un martillo sobre un muro invisible. En sueños veía fuego cayendo sobre cúpulas doradas. Veía madres sin hijos y campos sin siembra. Veía templos hundidos y voces gritando en lenguas que no conocía, pero entendía con el alma. Todo era desorden, todo era revelación. Y al despertar, cada visión se quedaba clavada en sus ojos como brasas en la carne viva. Llegó entonces a una ciudad grande, adornada por muros altos, torres orgullosas y mercaderes que gritaban sin descanso. Las calles estaban llenas, los rostros ocupados. Nadie miraba al cielo, nadie miraba a nadie. La abundancia era su ídolo, y el sonido de las monedas cubría el clamor de los justos. Allí se paró el profeta en medio de la plaza. Se subió a una piedra rota y alzó su voz. Escuchen, habitantes de los muros dorados, el juicio viene, el Eterno ha hablado, no por odio, sino por amor, no por castigo, sino por advertencia. Vuestra sangre grita desde la tierra y vuestros dioses no responden, pero Él sí responde. Algunos se detuvieron a mirarlo, no con respeto, sino con burla. Uno arrojó pan duro, otro escupió a sus pies. Una mujer lo llamó loco, un niño rió. Nadie creyó, nadie tembló, nadie escuchó. Entonces el profeta levantó su brazo al cielo, y el cielo, que estaba azul, se tornó rojo. Una nube oscura surgió del horizonte y cubrió el sol como un velo de ira. El viento se agitó, las palmas crujieron y las aves huyeron en círculos de desesperación. Los burladores se detuvieron, las risas murieron en sus bocas, pero aún así no creyeron.
Dijeron que era coincidencia, dijeron que era un truco, dijeron que el profeta tenía pacto con espíritus. El profeta no respondió, solo lloró, porque entendía, la ceguera más profunda no es de los ojos, sino del alma. Y mientras se alejaba de la ciudad, la luz volvió, y con ella, el desprecio. Pero esa noche, bajo la sombra de una higuera seca, una voz volvió a él en visión. Te he hecho atalaya. Si hablas y no escuchan, su sangre no será sobre ti. Pero si callas, aunque por temor o cansancio, su sangre será tu herencia. Y el profeta no durmió, solo oró, porque el peso de las almas era más denso que el peso del mundo. Cuando la aurora rasgó el horizonte con su luz pálida, el profeta se puso de pie con la mirada fija, como si ya no caminara con sus propios pensamientos, sino con un mensaje grabado en fuego dentro de su alma. No regresó a la ciudad. No volvió sobre sus pasos, se dirigió hacia las colinas del este, donde el polvo se alzaba como si algo invisible lo esperara. En el silencio del alba, oyó el canto de una criatura que no era de carne, y al llegar a lo alto de la colina, lo vio. Un ángel estaba de pie, cubierto por un manto de luz que no cegaba, pero que hacía temblar los huesos. Tenía un rostro como el del trueno y ojos como carbones vivos. En su mano, una copa. El ángel habló, pero no movió los labios. Esta es la copa de la indignación. Está llena hasta el borde. Cada injusticia, cada mentira, cada clamor ignorado, cada niño devorado por la guerra, cada altar levantado al oro. Todo ha llenado esta copa. El profeta tembló, no por miedo, sino porque entendía. ¿Y quién la beberá?, preguntó. El ángel respondió, las naciones, las grandes y las pequeñas, las que se llaman santas y las que se olvidaron de que existía el bien. Pero antes, tú deberás ver lo que vendrá. Entonces el ángel extendió su mano, y como un velo arrancado, el profeta fue llevado en visión a través del tiempo. No sabía si era sueño, si era muerte, si era espíritu, pero sus ojos vieron, y su alma registró cada imagen como si fuera carne tallada. Vio ciudades brillantes ardiendo por dentro. Vio hombres con ojos vacíos, caminando como zombis entre pantallas que les decían mentiras dulces. Vio reyes comprando conciencias por oro y niños vendiendo su inocencia por fama. Vio templos donde se hablaba de Dios, pero se adoraba al yo. Vio las aguas envenenadas, los cielos sin estrellas, los campos muertos. Vio hombres comiéndose unos a otros con palabras hasta que ya no quedaba verdad, ni esperanza, ni piedad. Vio cómo el amor se enfrió, cómo las madres dejaban morir a sus hijos por miedo, cómo los fuertes pisaban a los débiles y nadie lloraba por ello. Vio cómo la risa reemplazaba la reverencia. Vio cómo el nombre del Altísimo era usado para justificar orgullo, guerra y dominio. Entonces cayó, no por debilidad, sino porque no pudo más. Era demasiado, demasiado dolor, demasiada verdad. Pero la visión no cesó. Una última escena se le mostró, un trono blanco, altísimo, y delante de él multitudes incontables, y libros, y nombres, y silencio. Y la voz volvió, tú hablarás esto, no como castigo, sino como misericordia, porque aún hay tiempo, aún hay uno que escuchará, y por uno vale la pena hablar. El profeta despertó con los ojos aún llenos de fuego. No sabía cuánto tiempo había estado en visión, quizás horas, quizás años. El sol volvía a levantarse y su cuerpo temblaba, pero su espíritu estaba firme. Se levantó y su sombra era más larga que antes, como si algo eterno caminara con él. Bajó de la colina y sus pasos lo llevaron a un valle donde vivían muchos pueblos. Eran naciones distintas, lenguas distintas, pero el pecado era el mismo. En las plazas se levantaban estatuas a los hombres. En las escuelas se enseñaba que la verdad era relativa. En las casas se adoraba a la comodidad y en los templos ya no había presencia, solo espectáculo. Entró en la ciudad sin ser anunciado. Caminó entre la multitud como un desconocido, pero donde pasaba, los niños lo miraban fijamente, como si sintieran algo que los adultos habían olvidado. Se subió a una fuente seca y gritó con voz clara, no de odio, sino de quebranto. Escuchen,
pueblos de la tierra, se os ha concedido más tiempo del que merecen los reinos olvidados. El cielo ha sido paciente, el santo ha callado, pero su silencio no es ausencia, su paciencia no es debilidad, y el día del juicio no es una metáfora, es un decreto. Algunos se rieron, otros grabaron su rostro con dispositivos que brillaban, otros más lo ignoraron como si fuese polvo que sopla el viento. Pero entre ellos, unos pocos se estremecieron. Uno bajó la mirada, otro dejó caer el pan que llevaba, y una mujer lloró sin saber por qué. El profeta continuó: he visto el fin no como mito, sino como fuego. He visto los ojos del Cordero convertidos en llamas. He visto la espada que sale de su boca, y a los poderosos esconderse en cuevas, rogando que las piedras los cubran. He visto al justo, dijo, con voz quebrada, no con corona de espinas, sino con corona de gloria, no montado en burro, sino sobre caballo blanco. Y he visto su mirada atravesar reinos, tronos y argumentos, y nadie pudo sostenerle la vista. Entonces la ciudad se agitó. Algunos guardias se acercaron. «Detén esa locura», gritó uno. «No queremos profetas, queremos paz», dijo otro. Pero el profeta alzó su mano y exclamó: «Decís, paz, paz, pero no hay paz, porque la paz sin justicia es mentira, y la fe sin obediencia es burla». Lo empujaron, lo golpearon, lo arrastraron por las calles. Pero mientras su cuerpo era arrojado fuera de la ciudad, una voz resonó en su interior: «Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos por causa de la verdad, porque ellos verán lo que otros nunca verán». El profeta quedó tirado junto a un campo seco, sangraba, tosía, pero en su rostro había una paz que ni el castigo ni la burla podían borrar, porque el que ha visto la eternidad ya no teme a los hombres, y el que ha escuchado al Eterno ya no se rinde ante el ruido del mundo. Cayó la noche sobre el campo seco donde el profeta yacía, pero el cielo no mostraba estrellas. Era una noche sin luna, una noche como si el firmamento se hubiera cerrado para llorar. El profeta respiraba con dificultad, pero su alma no se quejaba. En medio del dolor, algo en él florecía, como una semilla rota que al fin germina. Entonces lo vio, a la distancia, un fuego encendido en lo alto de una colina. No era un fuego humano, no tenía humo, no tenía calor, pero brillaba con una llama que recordaba al monte Sinaí, al arbusto que no se consumía, a las palabras que no mueren. Se levantó con esfuerzo, apoyado en un bastón que no tenía, pero que apareció en su mano como por voluntad divina. Subió la colina tambaleando, pero cada paso era más firme que el anterior. Y cuando llegó, encontró una mesa de piedra, y sobre ella un rollo sellado con 7 sellos. Una voz habló detrás de él, pero no era la del ángel, ni la del viento. Era la misma que en el principio había dicho: «Sea la luz». Nadie en la tierra es digno de abrirlo. Nadie entre los hombres puede romper estos sellos. Pero tú, hijo de tierra, mirarás dentro, porque lo que está sellado para el mundo será abierto para el testigo. Y entonces, sin manos visibles, los sellos comenzaron a romperse uno a uno. Con cada ruptura, el profeta caía al suelo. El primer sello trajo un caballo blanco con un arco y una corona. El segundo, un rojo con espada. El tercero, uno negro con balanza. El cuarto, un caballo pálido, y su jinete era la muerte. El profeta gritó, no de terror, sino de sobrecarga. Veía multitudes caer, mares envenenados, astros cayendo, pueblos enteros olvidando la compasión. Y sin embargo, algo dentro de él sabía que eso no era el final. Era solo el principio del juicio. El quinto sello fue el silencio. Y en ese silencio escuchó el clamor de los que habían muerto por la verdad. «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas?», decían las almas bajo el altar. Y la respuesta fue: un poco más. Aún falta que sus hermanos sufran como ellos. El sexto sello fue temblor. Las montañas se movían como hojas. El cielo se enrollaba como pergamino. Los hombres corrían, buscando refugio. Pero no lo había, porque no hay cueva donde esconderse de aquel que todo lo ve. El profeta cayó de rostro y lloró, no por lo que veía, sino por lo que sabía, que aún viendo estas cosas, muchos no cambiarían.
que el corazón endurecido preferiría la destrucción antes que rendirse. Y esa fue su mayor tristeza. Entonces, la voz habló de nuevo. Tú no fuiste llamado a salvar al mundo. Fuiste llamado a hablar, a encender una lámpara, a ser trompeta en la neblina, a ser semilla en tierra seca. Y aunque no todos escuchen, uno escuchará. Y por uno, todo vale. Cuando el séptimo sello fue abierto, no hubo ruido, ni fuego, ni sombra, solo un silencio tan denso que parecía que el universo entero contuviera el aliento. El profeta quedó en pie, solo ante la mesa de piedra, mientras el cielo brillaba con un resplandor dorado imposible de mirar directamente. Y entonces la voz dijo: ahora debes hablar, no a una ciudad, no a un pueblo, sino al mundo entero, porque esta es la última advertencia antes del cruce de las aguas, antes de que lo sellado se cumpla, antes de que el día se vuelva noche y no vuelva a amanecer. El profeta descendió del monte con rostro cambiado. Su piel brillaba levemente, como si un resplandor invisible lo envolviera. Y aunque sus ropas estaban gastadas y su cuerpo herido, su presencia era como un trueno en medio del polvo. Caminó por aldeas, ciudades, desiertos. Habló con reyes y campesinos, con sabios y niños. En cada lugar repetía la misma frase: el tiempo no se ha acabado, pero está por acabarse. Volveos, escuchad, arrepentíos, porque la puerta aún está abierta, pero la mano ya se alza para cerrarla. Algunos lloraban, otros se reían, algunos corrían hacia él, otros lo expulsaban, pero en cada sitio dejaba una semilla, una mirada, un eco. Y así llegó a la gran ciudad final, la más alta, la más rica, la más orgullosa, donde el nombre de Dios era solo una marca, donde el alma era un producto más, donde la verdad había sido cambiada por conveniencia y la justicia se compraba con monedas. Allí se paró en la plaza más alta, sobre un pedestal donde antes hablaban los gobernantes. Extendió los brazos y gritó con todo el fuego que llevaba dentro: hijos de barro que olvidaron al alfarero, nación sin memoria, ¿dónde está vuestro honor? ¿Dónde está vuestra reverencia? ¿Dónde está el temblor ante el nombre del Altísimo? Habéis cambiado la gloria por espectáculo, la oración por aplausos, el templo por teatros, y pensáis que estáis vivos, pero estáis muertos. Un viento se levantó repentinamente, las banderas se rasgaron, el cielo ennegreció en cuestión de minutos, las aves huyeron, los muros temblaron y una gran sombra descendió sobre la ciudad. Pero nadie miraba al cielo, todos miraban sus pantallas, buscaban en sus dispositivos explicación a lo que solo el alma podía entender. Entonces el profeta habló por última vez: esta es la última voz antes del silencio, esta es la última llama antes de la oscuridad, esta es la última gota de misericordia antes del mar de justicia. Y con esa palabra el profeta cayó de rodillas y alzó el rostro al cielo. No pidió gloria, no pidió salvación, solo dijo: sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y cuando el profeta dijo: sea hecha tu voluntad, un gran silencio descendió sobre toda la ciudad. No era un silencio de paz ni de muerte, era el mismo silencio que había al principio de la creación, antes de que se hablara la primera palabra. La tierra dejó de vibrar, el viento cesó, el sol se ocultó tras una nube que no tenía forma y los relojes se detuvieron como si el tiempo mismo se inclinara ante algo mayor. Entonces se oyó una trompeta, una sola, larga, lejana, con un sonido que no venía de los montes ni del metal, sino de los cielos más altos. Su sonido traspasaba la carne y hablaba directo al espíritu, y los que aún tenían corazón sensible cayeron al suelo sin entender por qué, y los que aún tenían oídos lloraron, y los que aún tenían temor lo sintieron como un puño en el pecho, pero la mayoría no oyeron. Estaban muy ocupados, muy distraídos, muy llenos de sí mismos. Entonces el cielo se abrió de lado a lado, no como tormenta, no como nube, sino como velo desgarrado por manos eternas. Y en el centro de ese desgarro apareció el trono, alto, terrible, glorioso, como un monte hecho de fuego y cristal, rodeado por relámpagos, criaturas que no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era,
el que es y el que ha de venir, y delante del trono el Cordero, no como víctima, sino como rey, no como hombre, sino como fuego vivo. En sus ojos, juicio, en su boca, verdad, en su manto, los nombres de los que lo siguieron sin verlo, en sus manos, las marcas aún visibles, pero ahora brillaban como oro líquido. Y en ese momento, todo lo creado cayó de rodillas, ángeles, hombres, montañas, estrellas, todo se postró, porque no había nada ni nadie más alto que él. Y el profeta, aún en tierra, tembló, pero no de miedo. Tembló porque supo que todo lo que había dicho, todo lo que había visto, no era sombra, era real. Y la voz que un día lo llamó en el desierto, ahora le habló desde el centro del fuego. Siervo fiel, ya no hablarás más, ya no llorarás más, ya no caminarás solo. Entra en el descanso de los que no negaron mi nombre. Y en ese instante, el alma del profeta fue levantada como pluma en viento eterno. No hubo ataúd, no hubo tumba, solo una luz que se lo llevó, y un eco que quedó en la tierra, porque aunque la voz se había ido, su palabra seguía viva. Y el profeta fue llevado, y nadie supo a dónde. Su cuerpo no fue hallado en los campos, su nombre no apareció en libros, su rostro no fue grabado en estatuas, pero su palabra quedó escrita en la memoria del viento. Pasaron generaciones, reyes nacieron y murieron, las ciudades fueron reconstruidas, los mercados florecieron de nuevo, el ruido volvió a cubrir la verdad y su advertencia, como todas las advertencias, se volvió mito, cuento, exageración, hasta que llegó el día en que el cielo ya no se contuvo, el día en que el libro fue abierto, el día en que cada hombre vio su propia alma como un espejo ardiente. Entonces los sabios callaron, los burladores temblaron, los poderosos suplicaron, y los humildes, los que habían creído aún sin entender, se pusieron de pie y fueron reconocidos como hijos de la promesa, porque no eran los fuertes, ni los populares, ni los grandes, eran los que habían temblado al oír la voz del profeta, los que habían cambiado su camino cuando aún había tiempo, los que no despreciaron el llamado. Y mientras el juicio recorría la tierra como río imparable, una voz, la misma voz que lo había llamado a él, hablaba ahora a todos. No os dije esto antes de tiempo, no os hablé por símbolos ni por parábolas. Hablé claro, por medio de uno, y vosotros decidisteis si escuchar o no. Y en ese día, cada alma quedó sola frente a la verdad, sin máscaras, sin excusas, sin más tiempo. Y mientras el universo entero se inclinaba y los libros eran cerrados uno por uno, una última palabra descendió como semilla en fuego. Bienaventurado el que escuchó cuando todo era ruido. Bienaventurado el que creyó sin ver. Bienaventurado el que aún hoy detiene su andar para oír. Y tú, que estás leyendo, viendo, sintiendo estas palabras, no estás aquí por casualidad. Si esta historia movió algo en tu interior, si algo dentro de ti ardió sin saber por qué, no lo calles, no lo apagues, no lo ignores, porque la voz del profeta no era solo para su tiempo, era también para ti. Suscríbete, pero no solo con clics, suscríbete con alma, porque aún hay historias que deben contarse, y quizás tú seas parte de la próxima.